Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 12 de mayo de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Dilma Rousseff. De hecho, se cayó. Técnicamente quedó suspendida durante 6 meses y asumió la presidencia Michel Temer, quien la sustituye. Quedó apartada del cargo por 6 meses y sometida a juicio. El tema fundamental, la corrupción. La corrupción. A través de RCN se hizo una encuesta sobre el grado de popularidad de Santos en materia de corrupción, porque las encuestas de Inbamer Gallup y las encuestas de Jan Haas, que lo ratifican todos los días, demuestran que en este país estamos convencidos de que nos robaron, de que se robaron la bonanza petrolera, se la robaron los de la Mesa de Unidad Nacional. La bonanza petrolera se la robaron los de la Mesa de Unidad Nacional, los pañaguaos, los enmermelaos. Entonces, José Manuel Acevedo, que está haciendo un periodismo extraordinario en RCN, planteó el sí o no y se enfrentaron José Obdulio Gaviria y Carlos Fernando Galán. Y el resultado fue 85-15. 85-15. Santos es corrupto, 85. No es corrupto, el 15%. Y por eso estamos hablando de resistencia civil. Y hoy hay una noticia espectacular, y es que el Centro Democrático ha resuelto promover, el Centro Democrático y los promotores de la marcha del 2 de abril. Decíamos que el 2 de abril se empezaba con una marcha, y el país marchó contra todo, inclusive contra las condiciones de la naturaleza, porque llovió en el país desaforadamente en aquella mañana, y marchamos, y ese fue el comienzo del fin para un gobierno corrupto. Me niego a arrodillarme. El libro del coronel Hernán Mejía Gutiérrez, que es una lección de vida, que es el examen de lo que está pasando en Colombia con el tratamiento a las fuerzas militares gloriosas que nos devolvieron la libertad y la paz y la tranquilidad en la época de Uribe, y que ahora quieren poner de rodillas ante los infames, los miserables guerrilleros de las FARC y del ELN. Me niego a arrodillarme, el libro del coronel Mejía Gutiérrez. Y estas son cosas que uno destaca porque salen del corazón. ¡Qué maravilla! Se agotó la edición que lanzaron en 2 días. Se está preparando una segunda edición o reimpresión del libro, que lo están pidiendo de todas partes del continente. La gente dice, esto es una revelación. No sabíamos lo que estaba pasando en Colombia, con los falsos testigos, con los ataques a la moral del ejército. No sabíamos. Esto es una revelación. Me niego a arrodillarme. El libro del coronel Mejía Gutiérrez está convertido, de hecho, en el éxito fundamental de la Feria Internacional del Libro. No hubo ningún libro en la feria que se agotara en 2 días. Ninguno. El libro del coronel Mejía Gutiérrez. Tiemblen, tiemblen corruptos, tiemblen ineptos, porque llegó la hora de la resistencia civil. Y los acuerdos especiales. Prevaricó el magistrado que admitió demanda del fiscal. Prevaricó. ¿Cómo es posible que cuando la Corte Constitucional prevaricó? ¿Cómo es posible que cuando la Corte Constitucional tiene unas reglas absolutamente claras dispuestas en la Constitución respecto a los actos frente a los cuales se ejerce su competencia? Y son esos y nada más que esos. Y son todas leyes de la República o emanadas del Congreso o actos con fuerza de ley emanados de la Presidencia de la República. Decretos, decretos extraordinarios, decretos con fuerza de ley, dependiendo como
sea la nomenclatura que quieran usar los que llaman decretos legislativos, decretos que se dictan al amparo de las emergencias económicas y sociales, pero no resoluciones. Jamás, jamás hablaremos con un especialista en la materia que conmovió al país con esta noticia, con Alfonso Gómez Méndez. Laurent Salé. Esto es lo que se llama un asesinato concausal. Uno puede morir por una sola causa o por distintas causas. Laurent Salé está siendo asesinado porque ese muchacho se está muriendo en la cárcel de La Tumba, en Caracas. Entonces dirán culpables, los esbirros de Maduro que lo tienen metido allá y que lo están maltratando y que lo van a matar. Culpable, Juan Manuel Santos y la canciller. Señora canciller, usted es cómplice de un asesinato. Ocúpese de Laurent Salé, porque la vamos a acusar internacionalmente como causante del asesinato de Laurent Salé, porque usted lo entregó contra todas las reglas del derecho internacional a los esbirros de un régimen corrupto que lo iba a destrozar físicamente. Usted lo entregó contra todas las reglas del derecho internacional. Se lo entregó a sus enemigos políticos. Usted es culpable de lo que le está pasando a Laurent Salé. Los únicos senadores que trabajan, los del Centro Democrático, se retiraron ayer de la sesión en un acto que se llama de filibusterismo, desde que el Parlamento existe y en los Estados Unidos se bautizó con ese nombre. Uno puede portarse de ciertas maneras en el Parlamento para producir determinados efectos. Y una manera de comportarse es no estar en las sesiones cuando le parezca que no deba estar en las sesiones. Y entonces esta señora Claudia López, en un acto histérico, pues propio de una condición muy especial, un temperamento muy especial que ella tiene, les gritaba que se estaban robando el sueldo. No, estaban trabajando por el sueldo. Porque una manera de trabajar por el sueldo en el Parlamento, por el sueldo. Porque una manera de trabajar por el sueldo en el Parlamento es no permitir que haya quórum para consolidar una dictadura. Porque colombianos, estemos pendientes, lo que viene es una dictadura. Lo que se va a aprobar con las facultades extraordinarias, no precisas para Santos, es la creación de una dictadura. Colombia tiene una tradición memorable y bellísima en la materia de las facultades al presidente de la República que viene de la Constitución del 86, que estaba en el ordinal 10º del artículo 76 de esa carta. Otorgarle al presidente de la República facultades pro tempore y precisas, precisamente para controlarlo, para limitar la órbita de su acción. Estos sinvergüenzas de la Mesa de Unidad Nacional han resuelto tranquilamente darle facultades imprecisas, es decir, crear una dictadura en Colombia. Todo el poder en esas manos, incluyendo el Poder Judicial, porque han convertido el Poder Judicial en un subsótano del poder político. Y ahí Colombia está perdida. O rescatamos el Poder Judicial, la dignidad del Poder Judicial, o estamos perdidos en Colombia. El próximo presidente de los Estados Unidos enfrentará una recesión sin que importe quién sea elegido, dice Bloomberg. Ténganlo presente. Recesión a la vista en los Estados Unidos. La ley naranja aprobada en primer debate. Este es un tema muy caro a nuestros afectos, propuesto por el senador Iván Duque, porque se trata de hacer la economía naranja, que es la economía basada en todos aquellos actos que parecen actividades que parecen de poca importancia y donde está la clave. Todo aquello donde juega la propiedad intelectual, donde juega la capacidad organizativa, donde juega la voluntad de servicio, todo lo que tiene que ver con el cine, con la recreación, con el arte, con el deporte, con todas las manifestaciones humanas que en última son las que valen la pena.
tenemos que usar las cosas, claro, sin las cosas no podemos vivir, sin este aparato que se llama micrófono y el otro que tenemos aquí al frente que se llama computador, no podemos vivir. Pero si no existe la función del servicio, no hay nada que hacer. La ley naranja fue aprobada, ojalá sea aprobada en primer debate, empezó su curso. Y empezó su curso también una ley originaria del Centro Democrático para ampliar el auxilio de maternidad. La mujer madre, el auxilio de maternidad. La mujer madre necesita socorro, pero lo primero que necesita es un tiempo de descanso para estar con su criatura. Aquí tenemos que el Centro Democrático y una representante del Centro Democrático han ejercido ese apostolado en favor de las madres colombianas. Y a propósito de las madres y a propósito de los valores de la especie, nos estamos enfrentando a una sentencia de un juez de Cartagena y hay que reaccionar en frente de esto y hay que proponer el tema en toda su intensidad y en todo su vigor. Es que este salvaje juez ha resuelto que está prohibido rezar en los colegios en cualquier momento que sea. Dijo que antes de las clases. Eso lo adornó con otra estupidez, y es que uno no se puede abrazar con una mujer cuando hay momentos de emoción, porque entonces eso es contrario a no sé qué cosas se inventó el juez. Pero prohibidos los rezos, prohibido contar con Dios, prohibido contar con los valores de la especie que nacen de su condición de heredero del cielo, de hijo de Dios, de que tenemos un destino. Porque si eso no es así, señor juez, ¿qué le dice usted a los pobres, a los menesterosos, a la gente que sufre, a la gente que tiene dolor? ¿Que no vale la pena la vida? ¿Que no vale la pena? ¿Que nada vale la pena? No, todo vale la pena, porque vamos camino de Dios. Y por eso le tenemos que rezar a Dios. Récele como quiera, que cada uno eleve una oración, y el que no quiera rezar un Ave María o un Padre Nuestro o darse la bendición, que le rece a Alá. Si le quiere rezar a Alá, que haga la oración que quiera. Pero esa manifestación, la manifestación de la religión, es una manifestación esencial de la cultura humana. Quítele a la cultura humana la religión, a ver qué queda. Se llevan al hacker Sepúlveda a Picaleña, a la cárcel Picaleña, por razones de seguridad. Lo sacan del sitio más seguro del país, que es el búnker de la Fiscalía, y se lo llevan para una cárcel, para la cárcel de Picaleña, que es como todas las cárceles de Colombia, sitios eminentemente inseguros. ¿Qué pasó con el hacker? ¿Será que ya no le pudieron inventar más libretos, que ya no tenía más cosas para decir? Ya se aburrieron de él y salen de él y lo mandan para la cárcel Picaleña. Este hacker Sepúlveda, este mentiroso compulsivo, pobrecito, él es un enfermito al que pusieron a decir cosas como que él ha manejado todas las elecciones en América Latina y desde México hasta Chile y por todas partes, dando consejos para ganar las elecciones y para no sé qué, para ganar las elecciones y para no sé qué, y para interferir todos los elementos electrónicos de la competencia, y el pobre a duras penas es que no tiene bachillerato y es que no es útil, no ha sido útil en la materia, porque pobrecito no sabe nada de nada. En eso lo quisieron convertir para meter a la cárcel al Centro Democrático, y ahora lo mandan a la cárcel de Picaleña. Ojalá no lo maten allá. A la fuerza, pararon ayer manifestaciones contra Maduro. Es que esto viene en grande, queridos amigos, para que sepan y para que pongan su barba a remojar. Si ves rasurar a tu vecino, pon tu barba a remojar. Al kirchnerismo lo tumbaron en la Argentina por corrupto. A Dilma Rousseff la tumbaron ayer por corrupto. Maduro y todo ese régimen detestable que hay en Venezuela lo están tumbando por corrupto. No les queda ninguna duda. Pues ayer los venezolanos salieron a hacer una manifestación de protesta
y a buscar el camino para derrocar por vías constitucionales a este bárbaro, para decirlo con mucha suavidad, que gobierna a Venezuela para desgracia de ese pobre país. Pues los cogieron a garrote, todavía tienen los garrotes, eso es lo que tienen. Rojas Pinilla también tenía los garrotes en el año 57 y terminó en que no los pudo utilizar. Contra un pueblo unido no hay nada que hacer. En el pueblo venezolano todavía quedan fanáticos de esa cosa de Chávez, quedan unas personas que han sido perturbadas psicológicamente por el sistema y tienen armas en la mano y entonces golpean a la oposición. No tenemos datos de los resultados en heridos y en apaleados, o no sabe uno si en muertos también de esta primera manifestación, pero a Maduro le llegó la hora. Y registramos que hay nuevos bombardeos y enfrentamientos en Alepo y Palmira, lo que quiere decir, esto es en Siria, lo que quiere decir que no hay tregua que valga, porque sabemos que una de las partes fundamentales en la tregua, que es Rusia, que está apoyando a Bashar al-Assad, está jugando sucio. Es que el señor Putin viene de la KGB. La KGB es la organización, la tenebrosa organización de la policía secreta rusa. Ese señor no ha jugado limpio nunca. Es más, está adiestrado, está organizado mentalmente para jugar sucio. Y entonces se encuentra con talmente para jugar sucio. Y entonces se encuentra con este ingenuo, candoroso presidente de los Estados Unidos. Ustedes podrán extremarse en el lenguaje, pero nosotros lo llamamos ingenuo y candoroso, y hacen un pacto para no continuar los enfrentamientos en Siria, unos enfrentamientos en los que Obama participó haciendo tirar unas bombas que nadie sabe nunca dónde cayeron ni para qué sirvieron. Pero Rusia sí sabe para qué tira las bombas, para apoderarse de Siria y para apoderarse del Oriente y para apoderarse del mundo, mientras el presidente Obama sigue en la Casa Blanca pensando en quién sabe cuáles cosas. Y ayer hubo violentos ataques terroristas en barrios de mayoría chií en Irak, 86 muertos en Bagdad. Recordemos la tragedia en Irak. La inmensa mayoría de Irak es chií, del grupo chií, pero el régimen de Hussein era un régimen sunita, y los sunitas tienen el poder del terror y lo siguen ejerciendo en Irak. Y hoy en la historia, una nota amable en la historia. Vamos a recordar una de las mujeres más extraordinarias de la historia española, desconocida por muchos, como desgraciadamente la literatura no la prohibieron en los colegios, no la han prohibido, pero de hecho sí, porque no se volvió a leer. Nadie ha leído a Emilia Pardo Bazán, una de las más grandes escritoras mujeres de todos los tiempos y uno de los más grandes escritores, hombre o mujer, de la generación del 98 en España, nada menos que eso. Hay que citarla al mismo tiempo con Pérez Galdós, con Valera, con José María de Pereda, con todos los grandes novelistas de la España de comienzos del siglo XX, con Pío Baroja, sigan ustedes la lista. Emilia Pardo Bazán es de ese nivel y la vamos a recordar porque murió en un día como hoy en el año de 1921. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Buenos días a todos. Bueno, hablemos de un nuevo estudio, porque es curioso que mientras el presidente Juan Manuel Santos vende en el exterior el eslogan de Paz Colombia, al país se lo está comiendo la inseguridad, la extorsión, el narcotráfico, y no son exageraciones mías, ¿no? Son las cifras. Y también, según un reporte global del desplazamiento forzado del Consejo Noruego para Refugiados, pues habla de los desplazados en Colombia y los resultados no son buenos. Les quiero contar que la conclusión principal de este estudio, Noruega, país muy comprensivo con las ideas de izquierda,
es que el proceso de paz no ha reducido significativamente el desplazamiento en Colombia y que en el país se registraron 224.000 nuevos desplazados en el 2015 por causa del conflicto. De modo que Colombia sigue entre los estados con mayor número de desplazados. En Colombia hay 6.3 millones de desplazados internos. Es el segundo país con mayor número de desplazados después de Siria. Según Christian Business, que es el director de Colombia del Consejo Noruego para Refugiados, es preocupante lo que pueda ocurrir después de una eventual firma entre el gobierno y las FARC. Y él insiste en que no haya impunidad y asegura que la negociación de paz es solo el primer paso que debe darse para detener el desplazamiento forzado. Una conclusión que choca con la lógica más aplastante. Si las negociaciones de paz son el primer paso para detener el desplazamiento forzado, ¿por qué Colombia sigue con semejantes niveles de desplazamiento? ¿De qué ha servido el tan cacareado cese al fuego? Pregunto. ¿Y por qué el gobierno sigue hablando de paz Colombia cuando al país se lo toma la violencia, sea del origen que sea? Al país se lo toma la violencia, Montserrat, y es el desplazamiento, y es la extorsión, y es el paso galopante del narcotráfico. Es que si usted hace un mal diagnóstico no puede tener un buen tratamiento. Entonces usted se está equivocando. Primero, la cosa no es con las FARC, porque las FARC son uno de los grupos violentos que hay en el país. Y me está dejando por fuera todos los demás, y no diga que es que complete el cuadro con el ELN. Porque ya apareció, y no diga que es que complete el cuadro con el ELN. Porque ya aparecieron las BACRIM. Y en las BACRIM aparecen que son los úsugas, los rastrojos, los, ¿cómo se llama? Los puntillosos, los pelusos. Los pelusos, los puntillosos, sí. Los karatecas, los no sé qué demonios. Cada bandido se organiza en Colombia, compra unos fusiles, que es lo más fácil de comprar que hay en el mundo. Se organiza con unos bandidos que están a disposición en Colombia si les pagan un sueldo. Aquí sicarios están a disposición del que usted quiera. Entonces saquemos una conclusión. Si no se ataca el fondo del asunto, la sustancia del problema, que se llama dinero, y ese dinero está en el narcotráfico, en la minería ilegal, en el coltán, en todas estas formas de corrupción, estamos perdiendo el tiempo, Montserrat. ¿Por qué desplazan a la gente? Dígame por qué la desplazan. ¿La están desplazando por razones políticas? ¿Es que los desplazados son enemigos de las FARC o amigos de no sé quién? Pobres campesinos que no tienen ni idea de lo que les está pasando. ¿Por qué lo sacan? Montserrat, porque es ruta del narcotráfico, porque es sitio donde van a sembrar droga, porque es sitio donde van a imponer su ley. Por eso los sacan y los desplazan. Estos pobres noruegos, hágame el favor, uno de un fiordo noruego, bien lejano, lleno de neblina, lleno de frío, lleno de petróleo también y de unas virtudes que han permitido hacer en semejantes condiciones tan absurdas. Allá no llegaban sino los vikingos, y los vikingos, mire pues la civilización que produjeron, y entonces vienen a darnos aquí lecciones para un mundo que ellos desconocen en absoluto. Y aquí está el resultado. Seguimos con el mismo desplazamiento y con la misma violencia. Va a ser peor cada día, Montserrat, porque está creciendo el narcotráfico y están creciendo las bandas armadas y todo el mundo está cogiendo un fusil. Y ojo, que sabemos de primera mano que se está armando también la resistencia. En muchos lugares de Colombia hay gente que dice, no me voy a dejar. No me voy a dejar quitar mi tierra, quitar mi trabajo, no me voy a dejar sacar, y se está armando. Y estamos volviendo a la Colombia del año 2002. Así, sencillamente, así de fácil. Los noruegos lo están ratificando con la noticia que usted tan a propósito trae para empezar esta mañana. William Calderón. Doctor Antonio, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 12 de mayo del año 16, son las 6:30 de la mañana. Como parte de la denominada resistencia civil, el grupo de organizadores de la pasada marcha del 2 de abril empieza a partir de hoy una intensa recolección de marcha del 2 de abril
empieza a partir de hoy una intensa recolección de firmas para exigirle al camarada presidente de las FARC, alias Juanpa, su renuncia. Estos hechos se dan en Colombia cuando en el Brasil sacan por corrupta, como escupitajo desastre, a la excomandante guerrillera Dilma Rousseff, brazo derecho de Lula da Silva, principal animador del Foro de Sao Paulo. Igual cosa ocurre en Venezuela, cuando la oposición se toma las calles exigiendo la salida del dictador Nicolás Maduro. Los organizadores en Colombia ya están elevando consultas a la registraduría sobre cuál sería el mecanismo legal que les permitiría este objetivo. Doctor Londoño, como usted nos lo decía al comienzo de esta emisión, cuando veas rasurar a tu vecino, pon tu barba en remojo. Además, Señor, como, y esto es... Sí, William. como diría Hemingway, nunca preguntes por quién doblan las campanas. Doblan por mí, diría Juanpa. Sí, por quién doblan las campanas, el gran libro de Hemingway a propósito de la Guerra Civil Española, que lo único que nos dejó fueron unas buenas obras de literatura. La literatura es muy prolífica, mire usted, la literatura mexicana alrededor de la Revolución Mexicana. Sí, señor. Eso es toda una historia de la literatura latinoamericana, y en la Guerra Civil Española, pues que, y a propósito de ella y de sus tragedias, cuántas cosas nos escribieron. Pero volvamos al tema, esto es firmando, eso es resistencia claro. civil. Hay que encontrarle a esto una forma para que no se vuelva un caos. En Venezuela salieron a firmar, tenían un problemita, y es que necesitaban conseguir, si mi memoria no me falla, 250.000 firmas en un mes. Consiguieron 2 millones de firmas en 2 días. No saben qué hacer con tanta firma. Y entonces eso se lo pasaron al Consejo Nacional Electoral y está digitalizando las firmas. Obviamente no se va a limitar a llegar a 200.000 para darle el paso adelante al proceso, sino que necesita digitalizarlas todas. Ese fue, si usted quiere, un error de la oposición, llevarle tantas, porque tienen la disculpa para demorar las cosas. Y usted sabe cuál es el problema que están aduciendo en Venezuela, porque eso no avanza. El tema que llaman la digitalización de las firmas. Ay. William, pues porque no hay luz, porque no hay luz. Claro. Y entonces con jornadas de 2 días a la semana, de 5 horas y sin luz, el Consejo Nacional Electoral no puede trabajar. Eso es lo que está pasando en Venezuela, pero como aquí el Nacional Electoral no puede trabajar, eso es lo que está pasando en Venezuela, pero como aquí todavía no se ha ido la luz y nos dijeron que la luz no se va a ir, pues vamos a salir a recoger firmas. Esperamos que muy pronto nos indiquen el camino y cómo va a ser para salir a firmar, a pedirle a Santos que renuncie, a suplicarlo. Aquí en la hora de la verdad se lo hemos pedido. Presidente Santos, por Dios, entienda que la gente no lo quiere, entiéndalo, así no se puede gobernar. Salió la nueva encuesta de Jan Haas, no la mencionamos esta vez, ratifica todo lo que ha venido pasando. 14% de favorabilidad tiene Santos, 14%. Bueno. ¿Usted cree que así puede gobernar? No. Después de dedicarle billonadas, con B, billonadas a su imagen, está en lo que está. Por Dios, presidente Santos, renuncie. Roberto Mora. Buenos días, doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes. Hay una noticia internacional que puede significar un rayo de esperanza y ojalá beneficios reales para miles de civiles atrapados en el fuego cruzado de conflictos armados degradados, donde las partes no cumplen sus obligaciones frente al derecho internacional humanitario. Desde hace 2 décadas, luego de las tragedias humanitarias de la ex Yugoslavia y Ruanda, entre otras, la comunidad internacional ha venido estudiando los aspectos jurídicos y morales de lo que se ha llamar la obligación de proteger. Se trata de decidir en qué circunstancias se justifica intervenir militarmente para defender a los civiles, aun si esto implica una violación a la soberanía de los estados en cuyo territorio se cometen esas atrocidades. Es un asunto muy complejo y aún no resuelto.
Pero al menos hay un avance, y es que los Estados Unidos han autorizado el uso de la fuerza para proteger a los civiles en las operaciones de mantenimiento de la paz. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, anunció la decisión ayer durante una reunión de alto nivel en Nueva York. La decisión se toma como consecuencia de los compromisos que adquirieron hace un año en Kigali, Ruanda, los 30 mayores países contribuyentes de soldados y policías para las operaciones de mantenimiento de la paz alrededor del mundo y los 10 mayores financiadores. Hasta el momento, 29 de estos países, incluyendo Estados Unidos, han adecuado sus legislaciones internas a este compromiso. El efecto práctico de esta decisión es que si bien, en principio, recordemos los oyentes, las operaciones de mantenimiento de la paz solo pueden usar la fuerza en defensa propia, con esta decisión se autoriza a las tropas para tomar la iniciativa militar contra actores armados con una clara intención hostil de atacar a los civiles. Y en caso de emergencia, los comandantes pueden autorizar el uso de la fuerza sin necesidad de consultar con sus superiores en sus países de origen. En la actualidad, 10 de las 16 misiones de mantenimiento de la paz desplegadas, hablamos de unos 100.000 soldados y policías, tienen mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para proteger a los civiles. Los conflictos más degradados en la actualidad son los de República Central Africana, Congo, Sudán y Sudán del Sur. Se trata de una medida audaz, aunque no sin antecedentes. Históricamente los resultados no han sido positivos. Solo queda esperar que la comunidad internacional haya aprendido de los errores del pasado y que estas medidas sean ahora sí realmente efectivas. Bueno, esto es una modificación de todos los viejos principios de la ONU que mandaban unos cascos azules a pasear. Eran simplemente unas especies de notarios de que había una paz que funcionaba. Y entonces, como no tenían que hacer y estaban muy aburridos, en algunos casos se dedicaron a violar las niñas de la región, que es pues una de las mayores vergüenzas por las que ha pasado esta organización mundial, que mandan cascos azules para la paz y terminan violando a las niñas de la región. Pero es que no tienen que hacer, es que la ociosidad es la madre de todos los vicios. A los cascos azules hay que mandarlos a una tarea específica. La tarea específica es servir de policías en una región. Háganlo y lleven la paz. Y si para eso se necesita la garantía extrema del derecho que es la guerra, la coercibilidad es un elemento esencial del derecho, dicen los filósofos del derecho desde hace cuántos siglos, por Dios, pues ejérzanlo. Pero esto de que son cascos azules, pero los mandan armados, pero para que no disparen, con armas de juguete. Por favor, son un hazmerreír. Los grupos armados se mueren de la risa de los cascos azules y los pisotean y cuando quieren los matan o simplemente los empujan, los hacen a un ladito y siguen cometiendo sus atrocidades. De manera que este parece ser un cambio y va a significar un cambio en la política de los Estados Unidos que no quiere poner un soldado en tierra. Entonces, ¿en qué mundo vamos a vivir? Los Estados Unidos empiezan a entender que el aislacionismo no conduce a ninguna parte, así quieran votar por Trump con una política aislacionista. América para los americanos, diría Monroe en su doctrina nefasta en la manera por lo menos como fue entendida. Así pues que una esperanza que la ONU quiera servir para algo, esa es una noticia maravillosa de última hora. Santiago Castro. Buenos días, doctor Londoño, a todos los oyentes y a los amigos de la mesa. Ayer hubo una jornada bastante interesante, no solo para la democracia brasilera, sino para América Latina en general. Quedó suspendida de su cargo la presidenta Dilma Rousseff tras una votación de 55 votos a favor del impeachment. Dilma Rousseff tras una votación de 55 votos a favor del impeachment, es decir, del juicio político, y 22 en contra en el Senado brasilero. Todos los que quisieron expresarse lo pudieron hacer, esto es muy importante, tanto en el Senado como en las calles, especialmente en Sao Paulo, en Brasilia, donde las calles siempre estuvieron activas con manifestantes a favor, en contra del gobierno. Me llamó mucho la atención, doctor Londoño, una de las intervenciones que fue la del hoy senador Fernando Collor de Mello, quien fue el presidente después del regreso a la democracia que enfrentó un proceso de juicio político en 1992, trató de evitar ese juicio renunciando a su cargo en su momento. Anoche insistió en una reflexión sobre el presidencialismo
que me parece debe generar una reflexión profunda. Y es que en toda democracia debe haber mecanismos para controlar el poder, pero sobre todo para garantizar que el sistema político no entre en crisis. Lo que entra en crisis es el gobierno. Son los gobiernos los que enfrentan estos procesos debido a actos de corrupción que el legislativo entonces considera deben ser, entre comillas, juzgados y discutidos en el Congreso. Es menester aclarar que no es un proceso penal, como han querido hacer ver los amigos del gobierno Rousseff. Se trata de un juicio político y por lo tanto procede sin otro asunto, es decir, el Congreso brasilero toma la decisión de imputar cargos a la presidenta por los malos manejos, no solamente de posibles actos de corrupción, sino el mal manejo de la economía, etcétera. El gobierno ha cometido gravísimos errores y el Parlamento brasilero lo está pasando una cuenta de cobro. Sin embargo, y lo hemos leído en todos los medios internacionales, tampoco se puede negar el hecho de que el 60% de los congresistas, tanto diputados como senadores del Brasil, hoy enfrentan acusaciones por actos de corrupción. En últimas, doctor Londoño, lo que queda claro es que hay una ruptura entre la ciudadanía y lo que queda de clase política no solo en Brasil, sino en América Latina. Y pareciera entonces que la movilización en las calles pronto puede volver a ser el escenario ideal para que se exprese la voluntad popular. Asumirá entonces en el Brasil el actual vicepresidente Michel Temer. Ya tenía lista algunas medidas que seguramente se asumirán en los próximos días, pero sin embargo los mercados amanecen al alza en Brasil, el real recupera mucho terreno frente al dólar, pues nadie puede negar que escenarios de estabilidad política, de reacción frente a la corrupción, favorecen sin lugar a dudas la buena marcha de la economía, doctor Londoño. Como está pasando en la Argentina, Santiago. Así es. Mauricio Macri con unas decisiones inteligentes como por ejemplo resolver el problema de los llamados fondos buitres, abriendo la economía argentina al mundo, saliendo del corralito en que la tenían encerrado los corruptos, está creando una situación maravillosa que desde luego toma tiempo y hay que hacer esfuerzos. Y acabando los subsidios corruptores, que no hay nada más corruptor que los subsidios, ni nada más dañino que el paternalismo. A la gente no hay que darle cosas sino, ni nada más dañino que el paternalismo. A la gente no hay que darle cosas sino oportunidades, oportunidades. Y de ahí la importancia fundamental de la educación. Y entonces eso pues eso es lo que no existe, eso es lo que no miramos, eso es lo que no hacemos y no aprendemos. El Brasil tiene una larguísima tradición de corrupción. Por desgracia, se han caído todos los gobiernos de derecha y de izquierda por corrupción. ¿Por qué terminó cayéndose el sistema militar de gobierno que tuvo el momento más feliz en la historia del Brasil? Brasil crecía por encima del Japón en la época de la gran expansión japonesa. ¿Por qué se deterioró y se cayó? Por la corrupción, porque los militares se dedicaron también a robar y se cayeron. ¿Por qué se cayó el sistema comunista? Es que dijeron, nos vamos entonces a un sistema comunista. ¿Por qué se cayeron João Goulart y Jânio Quadros? Por corruptos. Jânio Quadros se despertó de una perra que tenía por allá cuando iba en Panamá camino del exilio. Antes de Panamá estaba dormido de la borrachera. Corrupto a su manera y eso no lo perdona el pueblo. Los pueblos no perdonan la corrupción, terminan por cobrarla. Ayer le cobraron la corrupción a todo el sistema de gobierno del Partido de los Trabajadores y de Lula da Silva y de toda esa izquierda que se estaba robando el Brasil. Vamos a ver si viene gente decente que no diga, como decía algún postulado a una alcaldía en Sao Paulo, vote por mí porque yo ya robé. Esa era la garantía. Yo ya robé, yo ya estoy lleno, ya no tengo para qué robar. De manera que de allá venimos en el Brasil. Es un golpe de Estado. Si le quieren llamarlo así, si quieren llamarlo de esa manera, es un golpe contra la organización vigente en ese momento. Y ese golpe lo dio el pueblo, porque hay que decirlo, Santiago, esto se expresó finalmente en unas decisiones del Congreso. ¿Y de dónde nació? De las manifestaciones populares, en las calles, la resistencia. La resistencia civil, Santiago. Llama la atención una cosa ahí, es que la forma como Dilma de alguna manera la presidenta Dilma Rousseff trató de defenderse fue diciendo, me van a juzgar por lo que han hecho todos.
Pues bueno, por fin entonces reaccionaron, por fin entonces el Congreso dijo ya no más y va a proceder con un juicio político, pero uno tener que escuchar a una presidenta en ejercicio decir que va a haber un golpe de Estado porque le están cobrando lo que todos los gobiernos han hecho, de verdad, doctor Londoño, me parece que eso es absurdo. Ella incluida. Por supuesto, imagínese. Sí, pues claro. De manera que fue la resistencia civil la que tumbó a Dilma Rousseff. La forma, el expediente jurídico que se utilizó terminó ayer en la tarde, ayer en la noche en el Brasil. Pero el pueblo, a través de la resistencia civil, tumbó el Partido de los Trabajadores, a Dilma Rousseff, al sistema corrupto que regía en el Brasil. Ojalá sea para bien y aparezca un sistema distinto y aparezcan políticos probos, que es lo que estamos esperando. Y a propósito de eso, estamos con la senadora Paloma Valencia,